Entonces, a partir de ahora, ya estamos grabando la sesión. Aquí en la plataforma tenemos esta presentación de lo que vamos a ver el día de hoy, que nos habla de los costos, los niveles de actividad y cómo aplicamos una hoja que se llama matriz de costos y de utilidades. Entonces, antes de empezar, tenemos que tener claro qué son las utilidades en un negocio. Cuando yo digo que un negocio tiene utilidades, ¿qué quiere decir? O si un negocio me deja mis utilidades, ¿a ustedes qué significa esa parte? El negocio me deja utilidades. Bueno, yo pienso que está siendo rentable y que se están haciendo las cosas bien, se están manejando los tipos de contabilidad, la diferencia entre costos y gastos de la forma correcta porque está dejando rentabilidad, utilidad, como dice usted. Ok, muy bien. ¿Qué más? Los demás que dicen, cuando un negocio deja utilidades, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice Carmen? Si un negocio me deja utilidades, ¿a mí qué quiere decir? Ajá, o sea que si es rentable, que me está dejando ganancias, pienso yo, no sé. Muy bien. ¿Qué dice Ana Carolina? Ana Carolina, cuando hablamos de utilidades, ¿a qué estamos hablando? Ana Carolina se nos conectó y nos dejó aquí. Fe, Sí, yo claro. creo que es como la que nos está dejando el negocio de pronto durante un tiempo medio que le pongamos, en tanto tiempo, en 3 meses nos dejó tanto de ganancia este negocio. Listo. Y si yo les planteo les devuelvo la pregunta y les digo, este negocio no me generó utilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no me generó o por qué un negocio no genera utilidades? De pronto porque está siendo mal Por la, administrado. Muy bien. ¿Qué más? eh, de pronto porque al momento de la planeación, cómo hacer negocio, no se hizo bien, lo que causa a futuro la no rentabilidad. Muy bien. ¿Qué más? Pero en sí, para que, para que a mí un negocio no me genere utilidad, ¿qué debió haber pasado? Digamos que yo les propongo un negocio a ustedes. Vamos a vender tamales este fin de semana. El, el ejemplo de los tamales. Y después que hicimos la venta y sacamos cálculos, digo, este negocio nos dio pérdida. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Que no los vendió todito o que tuvo que venderlos a un precio bajo donde no le sacó la utilidad que pretendía. Muy bien, ¿qué más pudo haber pasado ahí? Pudo ser que se vendió a público que no era, porque hay que tener en cuenta el público personal a quien se le va a vender. No sé, ¿qué más pudo haber pasado? Digamos que yo Lo que sí pasa es vendí que si todito. usted, por ejemplo, usted no suele vender, Digamos que yo sí los vendí todos. Y después saqué la cuenta y el negocio no tuve utilidad.
Yo los vendí todos. Pero los vendió al mismo precio que está en el mercado. O sea, si los puso a 5.000 pesos, 5.000 pesos los vendió, no sacó ninguna utilidad eso. Pudo pasar que de pronto usted no hizo el cálculo de que el costo era mayor que el gasto. Exacto, Entonces eso pudo haber pudo ser, pasado eso. Yo los vendí no todos, se realizó el pero cálculo perfecto. al momento, no tanto el cálculo, o sí, los cálculos, o al momento que yo hice mis tamales, digamos que yo compré los productos en un almacén de cadena, SAO, Pues todo, Olímpica, no, Éxito. profesor, Entonces porque los costos se me elevaron a mí. Entonces los costos fueron superiores al valor, al precio de venta. Yo los vendí, como dice la compañera, en 5.000 pesos. Entonces ese tamal en 5.000 pesos nunca me iba a cubrir esos costos y gastos que yo tuve. ¿Quién más iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? Listo, entonces, bueno, muchachos, entonces, primero, entonces ya tenemos lo que es claro el concepto de utilidad. La utilidad que viene siendo la diferencia de las ventas menos los costos y los gastos. Si yo tengo unas ventas superiores a los costos y los gastos, la utilidad me va a dar positiva. Si yo tengo unas ventas inferiores a los costos y los gastos, me va a dar ¿qué? Pérdida. Y cuando los negocios tienen pérdida cuando no cubren los costos y los gastos. Por ejemplo, entonces, yo hice los tamales y vendí la mitad de los tamales y una parte se me dañaron. Entonces, la mitad de los tamales a mí no me van a cubrir los costos y los gastos que yo tuve. Al momento de sacar las cuentas, entonces, ¿qué me va a dar? Una pérdida. Entonces, para que haya utilidad, las ventas tienen que ser ¿qué? Mayores que los costos y los gastos. Si no son mayores, no hay utilidad. Si yo les propongo un negocio a ustedes, señores, vamos a vender estuches para celulares. Entonces, esos estuches es lo primero que me van a preguntar. Listo, profe, ¿por cuánto me los vende? Entonces, después, ¿por cuánto me lo vende? Y en cuánto lo vamos a vender. Entonces, para saber cuánto es el margen. Después de ese margen, entonces, dependiendo de lo que les queda, ahí les va a tener van a tener lo que es la utilidad. Entonces, cuando hablamos de costos, cuando Profe, vimos la clasificación, Joana ¿qué tiene el decía? micrófono abierto y se escucha como un ruidito ahí. No, yo no veo mi micrófono abierto. Vamos a ver aquí. Ya lo cerró. Ok, listo. Bueno, mire, entonces los costos. Cuando hablamos de los costos, Bueno, ¿y quién es el que se está viendo, Chavo, que se escucha la risa y siempre está esa vaina ahí? se escucha como si tuviera un puerco La ahí atrás. risa del Chavo. Porque acá, pero ya se dejó escuchar. No, pero el chavo ya no lo están dando. Acuérdense que lo quitaron. Entonces, bueno, muchachos, continuando con el tema de los costos. Los costos, dependiendo del nivel de actividad y el número de producción, se clasifican en fijos y variables. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Costos fijos y costos variables. Cuando vemos esta gráfica que tenemos aquí, en el eje de las X está el volumen de ventas, en el eje de las Y los costos. Entonces, si yo le pregunto aquí en esta gráfica, señores, ¿a qué es igual el costo total? Entonces, el costo total viene siendo la suma del costo fijo más el costo variable. Si yo sumo la figurita sería la suma de la figura azul más la suma más la figura fucsia. Entonces, este viene siendo Profe, el costo. disculpe, Sí, señor. pero no está proyectándonos nada, solamente sale Ah, su ok, letra y bien. no nos está proyectando la pantalla. Menos mal que me dijeron. Ya llevaba Ahora sí.
10 diapositivas ya. Bueno, listo. Bueno, mire, entonces nuevamente, estábamos hablando del tema de las utilidades, porque el día de hoy lo que vamos a ver son los costos y los niveles de actividad y la matriz de costos y utilidades, y para qué sirve eso. Entonces yo aquí les estaba presentando lo que es los costos fijos y los costos variables. Cuando hablamos de costos, en el área de producción hay dos componentes, un componente fijo y un componente que es variable. Cuando ustedes ven aquí esta gráfica, ven que en el eje de las X está volumen de venta y en el eje de las Y están los costos. Entonces, si ustedes analizan el costo fijo, ¿qué quiere decir ese costo fijo? Dense cuenta que este costo fijo está representado por esta línea que aparece aquí, o por esta parte que aparece aquí. Ese costo fijo siempre va a ser el mismo, independientemente de que yo produzca cero o aumente el volumen de ventas, siempre va a ser fijo. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que los costos fijos son independientes al volumen de ventas. Y cuando hablamos de costos fijos, son aquellos que entonces siempre van a ser fijos. ¿Quién me da un ejemplo de costo fijo? Independientemente de que yo produzca o no, siempre lo voy a tener. ¿Cuáles son esos costos fijos? Yo digo que la persona que está de los oficios varios, porque siempre se debe tener los costos de los operadores. Exacto, entonces mire, señores, hay unos costos que siempre van a ser fijos que yo los voy a tener. Por ejemplo, el alquiler, servicios públicos, hay la nómina, pero la nómina que yo pague en forma fija, porque hay una nómina que yo pago que puede ser variable. Cuando la nómina fija, cuando yo le pago a los empleados el salario y ese salario es independiente de que produzcan o no. ¿Qué quiere decir? Yo les pago todos los meses un salario fijo. Si ese salario fijo está en costo fijo. Y hay un componente que es variable, que es aquel que va cambiando a medida de que yo voy produciendo o que voy atendiendo. Entonces, este costo variable, aquí que van los costos variables. En una clínica, por ejemplo, lo que son insumos, todo lo que son insumos son costos variables. Entonces, yo les pregunto, si ustedes tienen una IPS que presta servicios de laboratorio, ¿cuáles serían los costos variables ahí? La mano de obra y los equipos médicos. Bueno, más que todo, entonces ahí los costos variables son lo que se consume para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se consume? Lo que yo necesito para hacer estos exámenes médicos. Para hacer unos exámenes médicos, yo necesito unos reactivos que me van a mí a dar o a calcular o a dar con el cual yo voy a tener esos exámenes médicos. Volviendo, por ejemplo, si yo les pongo un ejemplo, si yo tengo, entonces, por ejemplo, pues doy fisioterapeuta, yo soy una clínica para dar terapias. ¿Qué hago para dar terapias? Entonces, lo que se consume. Entonces, ¿qué se consume ahí? Lo que yo gaste, si yo gasto unos aceites para dar esas terapias, eso es lo que es, perdón, el costo variable. La nómina, ¿será que la nómina es fija o es variable? ¿Qué me dicen ustedes? Es variable porque se pagan horas extras. Muy bien, entonces la nómina puede tener un componente fijo y un componente variable. Pero entonces pueden haber dos casos. Si yo le pago a la fisioterapeuta todos los años, todos los meses, 2 millones de pesos, ¿es fijo o es variable? Fijo. Fijo. Si yo le pago a la fisioterapeuta 10,000 pesos por cada terapia que haga, ¿es fijo o es variable? Ahí es variable. Ahí es variable. Entonces, dése cuenta que depende la forma en que se pague ese salario. Entonces, aquí
el costo fijo y el costo, si yo les pregunto, aquí es igual el costo total, es igual a la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces ustedes prácticamente el costo total viene representado por la suma del costo fijo más el costo variable. Variable. Entonces, exacto. Entonces, mire, aquí tenemos la definición. En la fabricación de un producto, en su comercialización o en la prestación de un servicio, confluyen una serie de costos que se pueden englobar en dos grandes conjuntos. Los costos totales es igual al costo fijo total más el costo variable total. El costo fijo, CF significa costo fijo, CB significa costo variable y costo total en costos se abrevia como CT. Entonces, son los costos fijos, lo que dijimos anteriormente, son los costos que permanecen constantes en un periodo de tiempo determinado sin importar su volumen de producción. Mano de obra fija, cargas sociales, agua, luz, teléfono, impuestos, locomoción, papelería. Entonces, esos son los costos fijos. Y los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo al volumen producido. Mano de obra variable, materias primas, insumos, materiales. Entonces, aquí lo que vamos a ver el día de hoy es una forma que me permite a mí analizar lo que es cómo se comportan estos costos fijos y estos costos variables. Si yo tengo en mi empresa determinado lo que son los costos fijos y los costos variables, yo puedo hacer unos análisis que me van a permitir a mí cómo se comporta la utilidad y cómo se comportan los costos. Esto lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Entonces, y este ejemplo vamos a aplicar algo que se llama matriz de costos, que permite determinar los costos que se generan en una entidad. Es decir, una hoja de cálculo que permite conocer los costos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Este es un ejemplo que vamos a hacer aquí en clase. La idea es que todos, porque todos vamos a participar y hacer este ejemplo. ¿En qué consiste este ejemplo? Nos dice que, que una empresa o una división de una clínica que se llama Vida Sana tiene determinados los siguientes costos. Costos fijos de 100.000, costos fijos totales de 100.000, costos variables por unidades de 100 y la capacidad presupuestada de la clínica es de 1.000 pacientes. Entonces aquí vamos a aplicar una matriz de costos y utilidades para saber cómo es el comportamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes ahora en sus cuadernos me van a copiar este ejercicio, el cual lo vamos a hacer. Entonces, digamos, este viene siendo el ejercicio. Ustedes lo van a copiar. Vayan copiándolo en sus cuadernos. ¿Por qué? Porque este ejercicio lo vamos a hacer y lo vamos a explicar paso a paso. Pero esa explicación paso a paso va a ir acompañada de que yo les vaya preguntando cuánto le están dando los cálculos allá. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Miren, nos están diciendo que una división de una clínica se llama Vida Sana, tiene la siguiente estructura de costos. Que ellos calcularon que el costo fijo total es de 100.000 pesos. ¿Qué significa que el costo fijo total es de 100.000 pesos? Que en esa división de la clínica, produzcan o no produzcan, siempre van a tener un costo fijo de 100.000 pesos. Y el costo variable por unidad es de 100 pesos. ¿Qué quiere decir el costo variable por unidad de 100 pesos? Que atender un paciente a mí me cuesta 100 pesos. Tiene un costo variable de 100 pesos. ¿Cómo así? Que ese paciente, cada vez que yo atiendo un paciente, ese señor me consume a mí 100 pesos, ya digamos, en insumos. Entonces, 100 pesos me consume ese señor en insumos. Y después me dice que la capacidad presupuestada de la clínica es de 1.000 pacientes. Entonces, me dice que la capacidad presupuestada de la clínica es de 1.000 pacientes, quiere decir que es la capacidad máxima de pacientes que puede atender. Pero como ustedes saben, no todas las veces yo voy a atender 1.000 pacientes, entonces
Yo voy a aplicar esta tabla y voy a analizar varios niveles de actividad. Y los niveles de actividad son la cantidad de pacientes que me atienden. Entonces voy a analizar cuando me atiendo un paciente, cuando me atiendo 500, cuando me atiendo 800 y cuando me atiendo 1000. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a copiar esta tablita en sus cuadernos. Les voy a dar 2 minutos para que las vayan copiando y enseguida vamos haciendo el ejercicio. Yo lo voy haciendo en Excel y les voy explicando. Ustedes tienen 2 minutos para copiar. Avisa cuando terminen de copiar. Listo, ¿cómo vamos? Ya terminé. Los demás, Ya, profesor. Listo, ya. listo. Entonces vamos a la hora y se lo puede ir explicando. Nuevamente el enunciado para que ustedes lo ubiquen. Dice, la estructura de costos de una división de la clínica Vida Sana es costo fijo total de 100.000, costo variable de 100 y la capacidad presupuestada de la clínica es 1000 pacientes. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la diferencia entre contabilidad de costos y contabilidad financiera, nos decía que la contabilidad de costos puede tomar áreas de las empresas? Entonces, áreas de las empresas y analizar las áreas dependiendo lo que interese. Entonces, puede tomar las áreas de las empresas y hablábamos de la contabilidad financiera, que la contabilidad financiera no hacía eso, sino que daba, la empresa la veía como un total, como un todo. Entonces, los niveles de actividad que vamos a analizar son uno, estos son los dos yo
el ejercicio. 1, 500, 800 y 1000. ¿Por qué no puedo poner 1200? Porque me dice que la capacidad presupuestada de la clínica son 1000 pacientes. Si yo coloco 1200 no es lógico, porque si me dice que la clínica tiene una capacidad o la capacidad presupuestada en 1000 pacientes, yo no puedo atender más de 1000 pacientes. ¿Qué más información me da? Que el costo fijo total es de 100.000. ¿Se acuerdan del costo fijo total? ¿Qué quiere decir? Que este costo fijo total es de 100.000, que independientemente a lo que yo produzca, siempre voy a tener 100.000 de costo fijo. ¿Se acuerdan de esa parte? Y acá nos dice que el costo variable por unidad es 100. ¿Qué es el costo variable por unidad? Lo que me cuesta a mí, el costo variable por cada unidad. Si yo, digamos que esta clínica Vida Sana, como lo decíamos el ejemplo, es una clínica que se encarga de hacer masajes terapéuticos. Estos 100 pesos, ¿qué incluyen estos 100 pesos? ¿Qué creen que incluyen esos 100 pesos? En esos 100 pesos, ¿qué va si yo hago masajes terapéuticos? En lo que se gasta con lo que hace el masaje. Exacto. En los insumos que yo me gasto para hacer el masaje. Entonces ahí solamente diría que si de pronto para el masaje yo utilizo un líquido o utilizo una crema, eso es lo que va en los 100 pesos. Y en los costos fijos totales, ¿qué van los costos fijos totales? Los costos fijos totales vienen dados entonces por los costos que son fijos independientemente a lo que o sea, los costos fijos independientemente a lo que yo produzca. Entonces yo tengo unos costos fijos ahí de alquiler, unos costos fijos de depreciación de equipos, hay unos costos fijos de secretaria, todo eso son costos fijos. La nómina la pago, y aquí la nómina entonces de la señora que hace los masajes se los pago yo, entonces iba como costo fijo. Entonces, y la capacidad presupuestada de 1, de 500, de 800 y de 1000. Usted dirá, profe, pero ¿de dónde sacó estos 500 y de 1? No. Yo analizo varios factores o varios niveles de actividad, porque yo puedo agregarle a esta tabla varios ítems y puedo analizar el 1, 100, 200 o el número que yo quiera. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a diligenciar esta tabla y saber cómo se comportan todos los costos y el costo total unitario. Y vamos a dar unos precios de venta para saber cuánto es la utilidad. Entonces empezamos. Aquí, primero lo que vamos a hacer, a estas tablas, a estos números les puse unas guías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que sepan de dónde salen los cálculos. Entonces el primer cálculo es el costo variable total. Entonces aquí le voy a colocar cómo se llama esto. Aquí pequeño. Este CB es costo variable por unidad. Este se llama costo variable total, para que ustedes sepan lo que significa. Costo fijo total. Entonces el primer cálculo que aparece aquí, costo variable total, ¿de dónde sale? Yo tengo que multiplicar el nivel de actividad por el costo variable por unidad. En este caso me dio 100. Es decir, yo estoy multiplicando aquí 1 por 2. Estoy multiplicando la fila 1 por 2. El costo variable total entonces para el segundo caso es 500, es 500 por 100. Para el tercer caso sería ¿cuánto? Ten pendiente que les voy a preguntar toda la clase para los cálculos. ¿O no están ubicados? Miren,
El primer cálculo, ¿cómo lo hallé? Multipliqué 1 por 100. El segundo, 500 por 100. El tercero, ¿cuál sería? 800%, ¿no? Exacto. 800%, profesor. 800 por Con 100. 1000%. Y el último, 1100 por 1000 por 100, ¿cuánto les da? Da 100.000. 100.000, muy bien. Entonces aquí ya tenemos el costo variable total. ¿Y cuál es el análisis? Presten atención a los análisis que les estoy dando, porque eso se lo voy a preguntar en un ejercicio que les voy a dejar. ¿Cuál es el análisis del costo variable total? El costo variable total, a medida de que se vaya aumentando la producción o los niveles de actividad, este costo variable total va a ir aumentando, porque está determinado por los niveles de producción y los costos que se consumen de manera directa. Entonces, continuado, costo fijo total, ya no nos da el ejercicio. Entonces, ya el ejercicio nos dice que el costo fijo total siempre va a ser 100.000. ¿Cuál es el análisis del costo fijo total? Que independientemente de los niveles de actividad, el número de pacientes que yo me atienda en la clínica Vida Sana, el costo fijo total siempre va a ser el mismo. Para este caso, 100.000. Después, aparece el costo fijo por unidad. ¿Qué es el costo fijo por unidad? Entonces, el costo fijo por unidad, ¿de dónde lo sacamos? Del costo fijo total, que viene siendo el 4 sobre el 1. Entonces, costo fijo total para el primer caso es el costo fijo. Voy a estar aquí para que ustedes sepan cómo se llama. Costo fijo por unidad. El costo fijo por unidad es igual al costo fijo total, en este caso 100.000 sobre 1. Para el segundo caso sería 100.000 sobre 500. Entonces hay en el tercero, para el tercero y para el cuarto. ¿De dónde salió nuevamente? El primero, la división de 100.000 sobre 1. 100.000 sobre 500. Para el tercero, ¿cuánto sería? 100.000 sobre cuánto. Estén ubicados y si no, me preguntan, profe, no entendí, no me desubiqué. El otro sería 100.000 sobre 800. Exacto. Entonces, 100.000 sobre 800. Y el último sería ¿cuánto? 100.000 sobre 1000. 100.000. 100.000 sobre 1000. Entonces, ¿cuál es el análisis que le hacemos al costo fijo por unidad? El costo fijo por unidad, a medida de que yo aumente el número de pacientes atendidos o que aumente el nivel de actividad, este costo fijo se me va a ir, digamos, ese costo fijo yo se lo voy a ir cargando se lo voy a ir cargando a cada uno de los pacientes que estoy atendiendo. Es como les pongo un ejemplo. Si ustedes cogen un bus Montería-Lorica, Montería-Lorica, el costo fijo de ese bus, porque si cualquier cosa, por cada desplazamiento, el costo fijo son 40.000 pesos. Pero si yo sé que el costo fijo es 40.000 pesos, ¿qué pasa con ese costo fijo cuando ese bus, lastimosamente, hubo un día donde solamente habían 2 pasajeros? ¿Y qué pasa con el costo fijo cuando
yo llevo 50 pasajeros. ¿Qué pasa con el costo fijo? ¿Cómo creen? ¿Qué creen que pasa? Profe, ¿puedes repetir? Exacto. Digamos que yo tengo un bus Montería Lorita. Yo sé que el costo fijo de ese bus, decir cualquier cosa, es 50.000 pesos. O sea que 50.000 pesos siempre es el costo que yo me voy a gastar. Y yo sé que en ese desplazamiento yo me gasto 50.000 pesos, algo que es fijo. ¿Y qué es fijo? Porque siempre está determinado lo que es la gasolina y el peaje. Ya está fijo ya y eso ya está calculado. Y entonces, ¿qué pasa con el costo fijo? Si yo hago un análisis de costo fijo por pasajero, si yo solamente llevo 2 pasajeros y en un viaje llevo 50. ¿Qué Le pasa varía, cuando? profe, le viene bajando a... ¿Cómo? Ya ese costo le variaría porque ya, o sea, de 50 pasajeros, viene siendo menos lo que haga. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Los demás se que me quedaron durmiendo. Entonces, Repite la pregunta, por favor. mire, miren lo que pasa aquí con estos niveles de actividad. A medida que yo aumento los niveles de actividad, si yo atiendo un paciente, el costo fijo es cargado en este paciente. ¿Qué quiere decir? Que el costo fijo, si yo lo voy a cargar en un paciente, es decir, que este paciente a mí me costó 100.000 pesos atenderlo, solamente del costo fijo. Si yo atiendo 500 pacientes, a mí el costo fijo se lo cargué a cada paciente, entonces cada paciente me va a consumir a mí 200. Si yo atiendo 800 pacientes, el costo fijo por unidad o por paciente es de 125. Y si yo atiendo 1.000 pacientes, el costo fijo me disminuye a 100. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hombre, señores, yo tengo un costo fijo yo tengo un costo fijo que es de 100.000 y ese costo fijo de 100.000 yo tengo que cargarlo a cada uno de los pacientes que yo atiendo. ¿Para qué? Para saber cuánto le asigno y cuánto puedo cobrar por ese paciente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. El costo fijo por unidad, estamos determinando cuánto es el costo fijo cuando yo atiendo un solo paciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? La clínica tiene una capacidad de 1.000 pacientes. En el nivel de actividad número 1, ¿qué me está diciendo? Si por cosas de la vida la clínica le fue mal y solo atendió un solo paciente durante todo el mes, esta clínica, ¿qué quiere decir? Que el costo fijo de ese paciente es de 100.000 pesos. Es decir, como yo atendí un solo paciente, ese paciente yo le voy a cargar todo el costo. Es como cuando ustedes dicen, ustedes se montaron en el bus y en el bus fueron los únicos que se montaron. Entonces, cuando se montan ustedes solo en el bus, ustedes van a pagar lo mismo. Pero entonces para el conductor fácil les puede decir, ustedes me salieron caro a mí, me sales tú, como si todo el gasto que yo tengo te lo cargo a ti porque tú eres un solo pasajero. A diferencia cuando hay 50 pasajeros. Si hay 50 pasajeros, el costo fijo se carga entre cada uno de esos pasajeros. Entonces, los costos fijos por unidades a medida de que yo produzca más van a ir disminuyendo. Entonces, ese es el costo fijo por unidad. Después acá está el costo total. Costo total. El costo total, ¿a qué viene? ¿A qué es igual? A la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, es igual a la suma de 3 más 4. Entonces, yo miro aquí, ¿cuál es la tercera? Costo variable me da 100 y el costo fijo 100.000.
Entonces, para el primer caso, ¿cuál es el costo total? Hombre, como lo vimos acá en esta gráfica, lo vimos aquí en esta gráfica. El costo, y acá también, costo total es igual al costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Costo fijo más el costo variable. Costo fijo más el costo variable es el costo total. Y acá, entonces, es la suma del costo fijo, 100.000, más el costo variable, que es 100 para el primer caso. ¿Cuánto sería para el segundo caso? El costo total. Pregunten si se pierde, pero no se me queden callados. 150. ¿De dónde salió? El costo variable y el costo fijo, la suma de ellos dos. De 50 más 100.000, muy bien. En el tercero, ¿cuánto da? 180. 80 más 100.000, muy bien. Y para el cuarto, 200. ¿de dónde salió? De la suma del costo variable y el costo fijo. Exacto, 100.000 más 100.000. Entonces, ¿cuál es el análisis que le hacemos al costo total? Que viene siendo la columna que tenemos aquí azul. El costo total, a medida que vaya aumentando, va a ir aumentando el nivel de actividad, va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? Si yo atiendo un solo paciente, me gasto 100.000. Si atiendo Oye, 500 pacientes, repita nuevamente esa, ¿de dónde sacó eso? Hágame por favor. ok, muy bien. Mira aquí, en la parte superior le estoy colocando el machete. Es decir, ¿de dónde lo estoy sacando? Si ustedes aquí le dan F2, viene siendo la suma del costo variable total más el costo fijo total. Entonces, yo estoy sumando el costo total, estos dos totales que tengo aquí, el costo variable más el costo fijo. Para el primer caso, sumé 100 más 100.000. Para el segundo caso, sumé 50.000 más 100.000. Para el tercer caso, sumé 80.000 más 100.000. Para el cuarto caso, sumé 100.000 más 100.000. Entonces, yo como calculo el costo total, yo sumo los dos totales, tanto el costo fijo más el costo variable. ¿Listo? Sí, te digo, si quieres ves haciéndolo ahí en tu cuaderno y... Sí, claro, yo estoy rayando acá. Ok, listo. Todos van por ahí, ¿alguno se quedó? Todos van por ahí, vamos a preguntarle a todos los demás. Sí, señor. Listo. Dania, Carmen, Ana Sí, Carolina. profe, yo voy bien. Le estoy Ana, anotando acá en la libreta. listo. Y Ana, tenía una pequeña duda, pero como usted le explicó un poco al compañero, entonces terminé con... ok, listo, ya la aclaraste ya. Bueno, entonces continuamos con el costo total por unidad. Costo total por unidad, ¿qué significa esto? Costo total por unidad. ¿Qué quiere decir el costo total por unidad? Prácticamente lo que a mí me sale una unidad. Se cuenta que es lo que a mí me sale una unidad. ¿Y cómo se calcula? Ya calculamos el costo total que está en la casilla número 6 y este costo lo dividimos sobre ¿cuánto? El nivel de actividad que es la 1. Entonces, se cuenta que está aquí, le estoy poniendo es como machete para que ustedes sepan después de dónde salen los cálculos. Entonces, el costo total es igual por unidad al costo total, que en el nivel de actividad 1 es 100.100, ¿sobre cuánto? ¿Quién me dice? Sobre 1. Sobre Sobre 1. Muy bien. En el segundo sería 150.000 sobre cuánto? Sobre Sobre 500. 500. Sobre 500. Y así 180.000 sobre 800
Y para el tercer caso, ¿cuánto es? ¿Cuánto me daría? Se me quedaron. Sería 1000 sobre 2000. Miren bien. Miren el maquete y miren cómo hicieron los demás. Da 200, Profe, es que a profe. veces la señal a mí se me para. 200.000 entre 1000 da 200. Da 200, profe. Exacto. 200.000 sobre 1000. Da 200. Entonces, ¿cuál es el análisis que tenemos aquí? El costo total por unidad, a medida de que este es el valor más importante. El costo total por unidad nos dice que a medida de que yo vaya aumentando los niveles de actividad o el número de pacientes, el costo total a mí por unidad se me va a disminuir. Entonces, esto es importante porque me va a saber a mí cuánto me sale en sí una unidad o un paciente. Entonces, yo tengo que analizar más o menos cuánto es para una empresa. Entonces, yo analizaría cuál es el promedio que yo siempre tengo de atención de pacientes. Si yo lo tengo por encima de 500, si lo tengo 800, si siempre tengo mi clínica llena y siempre tengo niveles casi que van a 1000. ¿Para qué? Para fijar los precios de venta. Entonces aquí, hasta aquí está el análisis de los costos de. Entonces aquí les voy a colocar dos situaciones. Situación número 1, un precio de venta. Ese se los da el ejercicio. Y situación número 2, otro precio de venta. Entonces, la situación número 1 me dice que el precio de venta por unidad, es de $250. Vamos a poner aquí 225. Y en la segunda situación, el precio de venta es 290. No, vamos a poner 50. Entonces vamos a analizar la situación número 1. Aquí colocamos situación número 1. El precio de venta por unidad que nos está diciendo que es 225, entonces diligenciamos en cada casilla 225. Entonces, primero tengo que calcular las ventas totales. Si yo tengo el precio de venta y quiero calcular las ventas totales, ¿cómo calculo? Ya tengo el precio de venta por unidad y cuánto voy a producir. ¿Cómo calculo las ventas totales? Mire, tengo el precio de venta por unidad. Y para calcular las ventas totales, ¿cómo hago? ¿Por qué multiplico yo el precio de ventas? Nuevamente, yo sé que un paciente yo lo cobro por 225. Para saber cuántos son las ventas totales en el nivel de actividad, facilito, multiplico precio de venta por las cantidades, nivel de actividad que es 1. Es decir, yo estoy multiplicando aquí la 8 por la 1. La columna número 8 por la primera. Para el segundo caso, ¿cómo quedarían las ventas totales? ¿Quién me dice? Ahí sería multiplicar los 500 por los 225. Exacto.
Entonces multiplicamos los 500 por 225. El tercero, ¿cuánto les dio? No me digan qué multiplico, quiero saber cuánto les dio allá. 180.000. 180.000. Vamos a ver si nos da 180.000. Muy bien. Y el cuarto, el precio, ventas totales. $225,000. Vamos a ver. Listo. Entonces hasta ahí llevamos las ventas totales. ¿Quién es capaz de decirme a mí cómo se calcula la utilidad? Si ya más o menos al comienzo de la clase estuvimos diciendo a qué era la utilidad, que era igual. Se hablaban de un negocio, de Hay los que restarle cabales. los costos y los gastos, ¿no es así? Exacto, por ahí va bien. Entonces, ¿cómo se calcularía? Para el primer Costo y punto. gasto. Entonces, la utilidad viene siendo las ventas totales, que es la casilla 9, menos, perdón, las ventas totales sí, menos el costo total. El costo total está en la casilla 6. Que serían, ¿se acuerdan que dijimos? Las ventas menos los costos y los gastos, pero aquí todo lo están midiendo en costos. Entonces, en este caso, como no están contemplando gastos, sino que todos lo están incluyendo como costos. Entonces, la utilidad que viene siendo las ventas totales en el primer caso, ¿cuánto es? 225. 226. Aquí. ¿Por qué me dio a mí 225? 226. Sí, copié mal por eso. No, está bien. A mí, yo sé que tengo algo malo. Porque yo puse, no, tú lo tienes bien. Entonces lo tengo malo. Aquí es multiplicado. Son 25. Entonces, ¿a qué es igual la utilidad? Las ventas menos qué? Menos el costo total. Costo total. Aquí Costo entonces total. me dio una, cuando nos da negativo, decimos que hay una pérdida. En este caso hay una pérdida. En el segundo caso, ¿cuánto les dio? Miren a ver si les dio lo mismo. Ventas totales 112.500 menos 150.000. Menos 37.500. Muy bien. Entonces ahí hubo que utilidad o pérdida. Pérdida. Pérdida también. En el tercer caso, No deja nada de hacer, profe, porque ¿cuánto les dio? Da cero, profe. Y ahí se está como estabilizando ya. Cero. Ahí hay utilidad o pérdida. Ya se estabilizó un poco. Pero hay utilidad o pérdida. ¿Qué me dice? pérdida. ¿Por qué? Porque está lo que se Porque, ha o sea, invertido y no se de está todo ganando no, nada. ¿Cómo? Porque no, se invirtió dinero y no se está sacando nada. No hay ninguna utilidad, todavía hay pérdida porque no se está ganando. Bueno, ahí en ese caso ni hay utilidad ni hay pérdida. En ese caso es un concepto que ustedes van a ver más adelante que en los negocios se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde no hay utilidad ni hay pérdida. Es un punto en el cual
los costos son iguales, perdón, los ingresos son iguales a los costos y los gastos. Es decir, dése cuenta que ahí las ventas, que son los ingresos, son iguales a los costos. Ese punto, ¿qué quiere decir? Si yo atiendo 800 personas, ¿qué pasa en esas 800 personas? Es decir, yo atendí 800 personas al mes, no tuve ni ingresos, perdón, no tuve ni pérdida, ni utilidad, ni utilidad, utilidad, ni pérdida. En ese punto quiere decir que yo no tuve prácticamente cuando uno dice, ahí, bueno, al menos no te fue tan mal, cubriste los costos y los gastos. O también le sirve a uno para saber, si yo llevo 800 pacientes atendidos, entonces yo me tengo que poner las pilas porque ya todos los pacientes que yo atienda a partir de ese punto de los 800, todo va a ser ganancia. Es decir, a partir de ese punto es que yo voy a empezar a tener utilidad. Entonces hay veces que los señores, por ejemplo, del bus y muchas empresas, el señor del bus sabe que ya llegó a los 800 pacientes o a los 800 pasajeros, que son el punto donde él asume todos los costos y los gastos. Entonces, a partir de ese punto, él ya puede tomar decisiones, es decir, voy a dejar el pasaje más barato. ¿Por qué? Porque yo a partir de este punto, todo lo que yo venda va a ser de ganancia. Entonces, ese se llama punto de equilibrio. Y el tercero, el cuarto, ¿cuánto les dio? 25.000. Vamos a ver. 25.000. Este 25.000, ¿hay utilidad o hay pérdida? Hay utilidad. Exacto. Utilidad. Exacto. Entonces, dése cuenta que aquí el análisis es que esto, a este precio de 225 me da esas utilidades. Entonces, ahora hagamos la segunda situación. Que el precio de venta aumentó. Háganlo ustedes, les voy a dar 2 minutos para que lo hagan. Y les voy a preguntar. Van a calcular las ventas totales y la utilidad.
¿Cómo vamos, señores? Jaime, Maite, Carmen, Dania, Ana, Joana, Emma. Ya estoy terminando. Ok, listo. Ya estoy terminando, profe. Y esperes un Listo, momento, listo, ya va. listo. Listo, pues. Vamos a ver cómo le fue. Joana, ¿cuánto le dio a Joana las ventas totales? En el nivel de actividad 1. Profe, yo no sé si lo hice No bien. importa. ¿Cuánto te dio las primeras ventas? Eh, eh, 35.000, ¿no? ¿Cómo lo calculaste? En ventas totales. Sí. ¿De dónde sacaste ese cálculo?
En ventas totales 35.000 la primera. Por eso, multiplicaste cuál con cuál. De precio de venta por unidad de 350 Ujú. 350 por por 1. Ajá. ¿Cuánto dio? ¿Por qué te dio tanto? Bueno, esa creo que me equivoqué. Ok. En la segunda, ¿cuánto te dio? ¿O cuál multiplicaste? 350 por cuánto. Profe, Sí, te escucho. ¿Qué se hizo? Se nos fue. bueno, yo en la primera ¿Quién le ayuda? multipliqué 350 por 1. Me dio 350, Muy bien. 350.000. Y multipliqué y resté 350.000 menos 6, que fue 1.000. ¿Sí? No te entendí. En la segunda, yo voy a pasar. Bueno, en la segunda hice 350 por 1 y me dio 175.000. Pero no entiendo. Estás diciéndome la utilidad. ¿Por dónde Estoy van? diciendo las ventas totales. Exacto. Del primero. Del segundo. Del segundo, las ventas totales fueron 350 por 500, que fue por 1. Exacto. Entonces, vamos a ver. Me dio 350 por por 500. 500. Muy bien. 175.000. Ahora sí. Sí, señor. Sí, Y el señor. tercero, El tercero fueron 350 por 800. Me dio 800.000 pesos. Por 1. por 800. 280.000. Muy bien. El Sí, señor. cuarto, La cuarta fue 350 por 1.000. Me dio 350.000. ¿a quién no le dio así? Díganme que yo les explico. ¿A quién no le dio así? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo? A los demás, ¿cómo les dio? Preguntar. A mí me dio así como ella lo explicó, profe. Ok, listo. Bueno, entonces continuamos con la compañera. la utilidad. La utilidad. El primero, ¿cómo les dio? ¿O cómo lo calcularon? A mí me dio
menos 249,9, que fue el costo total menos las ventas totales. A ver. ¿Por qué? Profe, A mí no me da eso. a mí me dio menos 99.750. Profesor, a mí no me da eso. 29.750. Vamos a ver. A mí me da 10.000. Totales Sí, no, 10. Menos 99.750. ¿Cuánto le dio a los demás? A mí me dio eso. A mí también me dio así. A mí no me dio así, Aquí- profesor. Bueno, mira cómo lo llamamos. Profe, le hago una La pregunta. utilidad que viene siendo. O sea, Sí, señor. con lo que usted nos indicó, era 9 menos 6. Yo no lo hice porque yo dije que me imaginé que de pronto se tomaban unos valores diferentes porque como ya el ejercicio cambió de precio de venta de 225 a 350, era diferente, pero se hallaba igual lo mismo, o sea, precio, las ventas totales, perdón, sí, Exacto. Dese cuenta que lo que cambió fue el precio, pero los costos vienen siendo los mismos. o sea, que seguimos manejando el mismo costo. Bueno, yo lo hice así, profesor. Yo puse los mismos, solo que cambiaron fueron el precio de venta. Exacto. Entonces, Yo no lo hice ¿de porque dónde lo no estaba hallamos? hay que cambiarlo el costo total. Ventas totales menos costo total. En Listo. este caso es 100.100. O sea, Para el segundo, disculpe una pregunta. De pronto en el parcial usted coloque algo así que solamente nos da así igual que cambie el precio de venta, manejamos igual el precio de venta que nos debe, diferente al ejemplo o al ejercicio que se haya hecho, con el mismo costo total. Si usted no cambia el costo total, manejamos el mismo. ¿Sí? exacto. Ahí miren que yo de pronto, como esas preguntas van a ser de selección múltiple y eso, yo lo que les puedo preguntar es a veces algún ejercicio. Señores, si yo tengo varios datos, un enunciado, yo les puedo decir, tenemos un precio de venta de 500, tenemos unas cantidades de 100 y unos costos fijos y unos variables de esto. Hálleme la utilidad. ¿Me entiende? Entonces yo como de pronto ustedes en su momento no van a ver el ejercicio así en tablita como lo tenemos aquí. Pero es más, ahora les voy a hacer terminamos el ejercicio y les hacemos un ejemplo de pregunta para que ustedes la hagan. ¿Listo? Para que vayamos practicando para el examen. Vamos a terminar aquí la utilidad y hacemos el ejercicio. Y hacemos dos ejercicios que les puedo poner yo de aquí, digamos, de este tema. ¿Cuánto les da aquí la utilidad en el segundo? A mí me dio 25.000. Entonces, Resté A mí también. 175.000 menos 150.000. muy bien, 25. Entonces, en este hay pérdida, en este hay utilidad. El que sigue. Menos 152, menos 152.000. No, pero el tercero no puede dar negativo. Yo A mí me dio a mí me 100.000. dio 100.000. Da 100.000. Me dio 100.000 porque puse 280.000 menos 180. ¿A quién no le dio así? Y vamos a ver por qué. A mí no me dio así. ¿Cómo hallaste el cálculo? Pareció bien. Igual como los otros, profe. Hállalo nuevamente. El de 25.000 no te dio. Sí, en la Por segunda me dio 25.000. 25.000, en la primera me dio menos 99.750 y en la cuarta me dio 150.000. El que no te da es el de 100.000. Ajá, y eso no me dio así. Entonces, mira, tienes que hacer la diferencia entre las ventas totales menos
el costo total. Entonces, Y ahora 280.000 menos 180.000. Listo. como que hice mal la operación. Ok, bueno. Entonces vamos, como decía el compañero, a hacer un... Entonces aquí dése cuenta que, entonces, ¿cuál es el análisis que hacemos? Que cuando el precio de venta es 225, solamente tiene, para estos análisis que se hicieron, tiene utilidad cuando vende más de cuánto, cuando atiende más de 800 pacientes, cuando en las demás casos tuvo pérdida. Entonces aquí, este precio de venta que se dio de segundo, este precio de venta es más óptimo porque siempre, casi siempre tiene utilidad. No, nos dio pérdida cuando atiende un solo paciente, pero atender un solo paciente prácticamente es como si uno no abriera, porque un solo paciente no es tan lógico que uno lo abriera, sino para efectos del ejercicio. Entonces, como decía el compañero, ¿cómo puede ser una pregunta de la evaluación? Ya se las aquí. Sí, tenemos. Así va a ser puede ser una pregunta. ¿Quién me dice? Vamos a hacerlo. ¿Qué harían ustedes inicialmente? Si quieren, miren la tabla de acá. Ahí es costo fijo total, ¿cierto? Primero. En el Exacto. examen no vamos a tener la tabla. ¿Qué tienen que hacer ahí? Miren lo que le están pidiendo, la utilidad. Entonces uno cuando primero quiere saber a qué es igual la utilidad. ¿A qué es igual? ¿De acuerdo? Ventas totales totales menos el costo total. menos el costo total. Listo. Entonces yo tengo que sacar primero ventas totales. ¿A qué es igual las ventas totales? 500 El precio unidades de venta por el nivel de actividad. por el precio de venta. Son 100. Listo. O sea, ¿vieron de dónde saqué ventas totales? Si tengo 500 unidades y la estoy vendiendo a 100 pesos. También. Y ahora tengo que hallar el costo total. ¿A qué es igual el costo total? Acuerda que era igual al costo fijo. Más el costo Fijo más el el costo costo por variable.
Ambos son totales. Correcto. Entonces, costo fijo me lo están dando ahí, son 1000. El costo variable es de 20 Ok. por 500, porque estoy produciendo 500, entonces ahí lo calculo. Entonces, ahí toca hacer el ejercicio. Entonces ya sería ventas totales menos el costo fijo más el costo variable. Ustedes dense cuenta que ahí nos da el ejercicio, sino que tenemos que hallarlo con la fórmula que tenemos. Después que uno maneje el término, ya lo sabe. ¿Quién lo termina? Ahí está listo, ahí está hecho. ¿Quién no entendió? Porque esa va a ser una pregunta fija, sino que le voy a cambiar los valores. Repita otra vez, profe. Mire, prácticamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí se les está dando un ejercicio similar a este, a un nivel de actividad. Y le estoy preguntando, si tenemos un costo fijo total de 1000, costo variable por unidad de 20, un precio de venta unitario de 100 y se venden 500 unidades, la utilidad es. Entonces, para calcular la utilidad es igual a las ventas totales menos el costo total. Entonces, las ventas totales tengo que calcularlas. ¿A qué es igual las ventas totales? Tengo que se venden 500 unidades. Esas 500 unidades se venden cada una a 100. Entonces, para calcular las ventas totales multiplico yo 500 por 100. Me da las ventas totales. Pero tengo que hallar el costo total. Y el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. El costo fijo es de, mira que me lo dice el ejercicio, de 1000. Y el costo variable es el costo variable unitario, que es de 20 por 500 unidades. Entonces hago este cálculo, 1000 por 20 más 500, eso me da 20 por 500, 10.000, entonces eso me da igual 11.000. Entonces, la utilidad viene siendo ventas totales menos el costo total, 50.000 menos 11.000. Si hago el ejercicio así, entonces la utilidad me da 50.000 menos 11.000. Que me da enseguida la Profe, utilidad. disculpe, repita el anterior, el punto anterior, antes de sacar la utilidad, cuando sacó el cálculo del costo total. Vamos a hacerlo por paso. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Ya vieron de dónde salen las ventas totales. Que salió de la multiplicación de 500 por 1000. Perdón, por 100, que es el precio de esa venta total. Está fácil. Costo fijo nos lo da el ejercicio. Es de 1000. Ya se deja, eso no tiene. Costo variable. ¿A qué es igual el costo variable? Dese cuenta. 20. Coste variable me dice ahí, me lo dice por unidad. Entonces ahí es 20 por el número de unidades. ¿Cuál es el número de unidades? 500. Bien. Entonces ahí el costo 2 por 5, 10, me da 10.000. Entonces el costo fijo más el costo variable, el costo total va a ser igual a 1000 más 10.000. ¿Qué quiere decir? Que el costo total me da a mí igual 11.000. Este 11.000 ya lo aplico aquí. Utilidad, aquí es igual a las ventas totales, 50.000 menos 11.000,
Esta viene siendo la utilidad. Ah, listo, ahora sí. O sea, lo que pasa es que tenemos que tener el concepto claro. Si yo sé, yo tengo que aprenderme, por ejemplo, que el costo total es igual al costo, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable total. Esta formulita tengo yo como que aprenderla, no hacerla como mecánica, sino saber de dónde sale. La utilidad que viene siendo precio de venta menos el costo total. Entonces, una sale de la otra. De pronto este va a ser, este así viene siendo como más complicado, pero los demás van a ser más sencillos. O sea, como es más largo de pronto para llegar. Pero practíquenlo, que ya aquí les queda la grabación y ya saben de dónde sale este valor. Es sencillo, en lo que lo importante es tener claro la forma. Entonces, muchachos, esta estructura de costos, yo les dejé un ejercicio en el cual ustedes van a practicar y van a tener y tienen que entonces ese en pareja y ya se lo subí ahí a la plataforma para que ustedes lo presenten. Entonces, ok. Yo preguntarle algo. Como yo entré tarde a la clase, no alcancé a ver dónde saqué el costo variable por unidad y de dónde sale el costo fijo total. ¿Me puede explicar eso? ¿Cómo? ¿En qué parte? O sea, cuando yo entré a la clase usted iba por costo fijo por unidad. Entonces no sé dónde salió el costo variable por unidad y el costo fijo total. Pero tú estabas en este ejercicio que estamos viendo aquí. Sí, estoy viendo la tabla. Pero como Okay. arriba no sale, como hay sistema 7, no logro saber de dónde sale el valor de cada uno. ¿Cuál exactamente? El segundo, que es el costo variable por unidad, y el cuarto, que es el costo fijo total. Bueno, mire, costo variable por unidad no lo veo aquí. No, costo variable por unidad, este no lo da el ejercicio. El ejercicio da este y da el costo fijo total. El costo variable total hicimos, mira que está aquí la multiplicación de la columna 1 por la 2. La 1 por la 2. Yo voy a multiplicar en este caso 1 por 100, 500 por 100, 800 por 100 y 1000 por 100. Este es el costo variable total. ¿Cómo? El nivel de actividad también lo da el ejercicio. El nivel de actividad son, por lo general, yo se lo doy en el ejercicio, son los niveles de actividad los cuales vamos a analizar. Entonces después hay el costo fijo por unidad que yo les coloqué en la parte superior de donde sale. Es que ustedes, costo fijo por unidad, tienen que saber de dónde sale. Costo fijo por unidad es la división de el costo fijo total sobre el nivel de actividad. 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 El costo total es la suma de qué? Del costo fijo más el costo variable. 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 Costo total por unidad se hace, mira, aquí les coloqué la división de 6, la columna 6 sobre 1. Pero más que todo hay que saber es costo total por unidad es el costo total sobre el nivel de actividad. Y acá le colocamos dos situaciones. Ya que hayamos todos los costos, colocamos dos situaciones. Una cuando el precio de venta es 225 y una cuando el precio de venta es de 350. Hallamos las ventas totales y después que tuvimos las ventas totales, hallamos la utilidad. ¿Y de dónde sacamos la utilidad? Teniendo las ventas totales, le quitamos el costo total y a eso nos da la utilidad. Entonces, para este caso, esto nos dio pérdida. ¿Por qué nos dio pérdida? Porque las ventas no satisfacen o son menores que los costos y los gastos o los costos, y aquí solamente nos dio utilidad. Para este caso nos dio estas utilidades. Entonces, aquí analizamos cómo se comportan los precios de ventas en estas dos situaciones y cómo se comportan los gastos. Entonces, yo les dejé un ejercicio parecido a este en el cual ustedes tienen que hacerlo similar y analizar cómo es el comportamiento de los costos en cada uno
de esta situación. ¿Cuál disminuye? ¿Cuál aumenta? ¿Cuál se mantiene igual? El costo fijo se mantiene igual, el costo fijo por unidad va disminuyendo, el costo total va aumentando, el costo total por unidad va disminuyendo y cómo es el precio de venta. Y el precio de venta yo se los doy, que son las dos situaciones que les daría. El precio de venta de 225 y el precio de venta. Si yo les quiero decir, señores, para un nivel de actividad y hallar un precio, si ustedes están en un negocio y quieren hallar un precio de venta que le genere el 50%, ustedes ya tienen el costo y ustedes pueden decir cuánto le genera y cómo calcular ese 50%. Entonces, esta viene siendo la utilidad de la matriz de costos. A mí me permite evidenciar y saber cómo es el comportamiento de mis costos a medida de que yo voy produciendo o voy teniendo una actividad. Entonces, como veo que hagamos algo, vamos a practicar nuevamente este mismo ejercicio, pero vamos a adicionarle entonces aquí una nueva columna. Vamos a analizar un nivel de actividad de 900. Entonces, manos a la obra. Vamos a hacerlo todo. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con un nivel de actividad de 900. Entonces, vayan haciéndolo y yo les voy ayudando si no saben calcular alguno. Listo. Vamos a darle 5 minutitos. Eso está sencillo. ¿Cómo vamos?
Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Terminaron? ¿O por dónde van? Todavía no, ya casi. Ok, listo. Yo pensé que era que se me había desconectado el micrófono. Profe, ahí en costo fijo total serían 100.000. 100.000, claro, muy bien. Bueno, vamos a ver Profe, cómo les fue. y en el precio de venta de la unidad, Eh, ¿cuánto do- sería? 225. Lo mismo. Sí,
Bueno, vamos a ver cómo le fue. ¿Todos terminaron? Sí, profe. Listo. Yo sí, El profe. costo variable total, ¿cuánto les dio? 90.000. ¿El costo qué, profesor? 90.000, muy bien. El costo fijo total, 100.000. 100.000. Costo fijo por unidad, ¿cuánto les dio? 111. 111. Dese cuenta que aquí 111. sí dieron 111.11. En este caso tiene decimales. Ok. El costo total, ¿cuánto les dio? 190.000. 190.000, muy bien. El 190.000. Costo total por unidad, 211.000. 200, no, 211.000. 211.000, 211. 211. Es más, les da 211.11. Bueno, se la valgo ahí, no importa. Y 225. Y las ventas totales, 202.500. muy bien. La utilidad, 202.500. ¿cuánto les dio la utilidad? 12.500. Ok. 12.500. 12.500. ¿Utilidad o pérdida? Utilidad. Utilidad. Listo. Utilidad. Muchachos, esa viene siendo la explicación de, yo les dejé un ejercicio que lo tienen que hacer en pareja. Los que no lo puedan hacer en Excel, no importa, lo pueden hacer en su hoja y hacen los cálculos y hacen la tablita y los suben en Profe. PDF. Y adicional a la tabla tienen que hacer la explicación de cómo es el comportamiento de cada uno de los costos. Sí. ¿Alguien decía algo? Yo le iba a preguntar algo, pero no, ya caí en cuenta. Ok, listo. Entonces, este viene siendo el ejemplo. De todas maneras, va a quedar la grabación. Ya se las mando ahora después de la clase para que ustedes sigan. De pronto miren de dónde salió el cálculo, cómo lo hice, que se me perdió, no sé de dónde salió. Entonces, para que miren de dónde. Acá en la presentación, hay un análisis de eso, pero el análisis se hace, es bastante técnico. Este les sirve para que ustedes al momento, cuando vayan a hacer el análisis, yo no quiero que lo hagan como tan técnico, sino que lo hagan como con sus propias palabras, como lo hicimos acá, y se siguen de la grabación. El último tema del día de hoy es que se iba a hablar de capacidad presupuestada y capacidad teórica y capacidad práctica. Cuando hablamos de capacidad en términos de la empresa, se entiende por capacidad la potencia para hacer algo. En una empresa se puede afirmar que es la posibilidad de hacer una actividad. Entonces, en un hospital, cuando vemos aquí, en un hospital la capacidad puede estar dada por el número de pacientes que puede atender, el número de camillas, el número de cuenta que el tema de capacidad de camas UCI que tenga montada. Entonces, cuando hablamos de la capacidad, es qué tanto puede atender o cuánto es la disposición que tiene para prestar un servicio. Entonces, para prestar un servicio o fabricar un producto. En el caso de los buses, un bus tiene mayor capacidad que un vehículo porque va dado por el número de puestos que tenga dicho vehículo. Entonces, hay dos términos que
que ustedes se van a leer aquí, que ya son los últimos, que son el tema de capacidad, que prácticamente nos dice capacidad teórica. Y bueno, hay dos términos que se utilizan, que son capacidad teórica y capacidad práctica. Cuando hablamos de capacidad teórica máxima o ideal, es una capacidad que no tiene en cuenta, es la capacidad que tiene en cuenta la máxima actividad posible que se puede hacer, pero no tiene en cuenta parálisis que pueda sufrir el sistema por las diferentes causas. ¿Cómo así? Prácticamente es una capacidad máxima ideal que te la da el sistema con condiciones ideales, que no se presente ningún inconveniente, que todo se presente perfecto, que todas las condiciones se den. Es como los que tienen moto. Los que tienen moto, cuando hacen la capacidad, supuestamente las velocidades que aparecen ahí, 180, 160, es una velocidad. Esa velocidad es una velocidad máxima ideal. Pero ustedes saben que normalmente la moto no llega a esa velocidad. Entonces esa velocidad no llega de pronto por el viento, por el peso, por el aceite que se le echa, por las condiciones. Entonces esa viene siendo una capacidad normal, teniendo en cuenta las limitaciones, y la capacidad teórica máxima ideal es prácticamente la que me da el fabricante. El fabricante me da unas condiciones que puede atender o que puede ver o puede tener el equipo. Hay veces que ustedes ven un aire acondicionado o una nevera. Entonces el aire acondicionado dice, tenemos tantos caballos de fuerza, pero a la hora que ustedes van a medir esos caballos de fuerza, pues esa es una capacidad máxima ideal. Es como el servicio de internet. Ustedes les venden un plan de datos y les dicen que tiene una velocidad de 10 megas. Al momento que ustedes van a medir, pero mira, a mí me da 7 megas, lo que pasa es que es por la zona. Entonces, o para que se le aumente la velocidad, usted tiene que contactar, utilizar un cable, o tenemos en cuenta que hay una limitación de conectividad. Entonces, estas capacidades teóricas y capacidad práctica normal son términos que se tienen en cuenta para hacer los presupuestos. Y para hacer los presupuestos tenemos en cuenta horas hombre, horas mano de obra, horas máquina, número de camas, horas disponibles en médico para vender su consulta. Es, por ejemplo, yo puedo decir, si cada médico me atiende a mí 15 minutos cada paciente, la capacidad mía es de 1000 pacientes en el mes. Sin embargo, eso es lo ideal, pero no todos los médicos se demoran 15 minutos. Hay veces que hay médicos que no vienen, que se les daña el sistema, hay unos que son más lentos a diligenciar las historias clínicas. Entonces ahí me da la capacidad práctica o normal. Entonces esos son unos términos que ustedes van a leer, porque también pueden salir en el parcial. Entonces en el parcial, ya saben, el tema que vimos hoy, los costos y los niveles de actividad, tengan en cuenta y claro qué es el costo fijo, qué es el costo variable, cómo se calcula la utilidad, cómo se calcula el costo fijo total, prácticamente lo que vimos ahí en los cálculos, en el ejercicio. El ejercicio que les dejé es en parejas. Cualquier duda que tengan, me escriben, profe, mire, no me da aquí, o tengo una duda. Entonces, para que validen esa parte. Y entonces, nuevamente el mensaje para la próxima clase, pues damos una hora de clase. Ahora yo les mando la presentación, y después que vemos esa hora de clase, o vemos como una explicación corta, ya procedemos a habilitarle el examen en la plataforma. Entonces hagamos el esfuerzo porque ese día todos tengamos conexión y no tengamos inconvenientes para presentar dicho examen. Porque entonces nos tocaría habilitar un nuevo examen o un examen de una forma diferente. Entonces, para evitar esa parte. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahí? Profe, ¿va a subir la grabación? Sí, claro. Enseguida la tenga, ya se las mando. Ok. ¿Otra pregunta? Profe, ¿y la actividad que va a dejar ya está en plataforma o qué? Ya está en plataforma, sí.
Si no llega a estar alguna cosa, me dicen, mire, profe, tal, aparece esto o alguna cosa. Entonces voy a dejar de grabar. Si quiere, copienle pantallazo a este, aunque ustedes ya lo copiaron. A esta tabla. Y les va a quedar ahí la grabación. Entonces, vamos a dejar de grabar. Listo, entonces, muchachos.